Nos encontramos en Ciudad de Guatemala, donde desde el 4 al 6 de diciembre de este 2024 se está llevando adelante un importantísimo coloquio internacional llamado Ciencias Sociales y Violencias en Centroamérica entre asedios y resistencias, que nos da la posibilidad de encontrarnos con gente realmente muy pero muy valiosa, que nos permite profundizar sobre lo que sucede en realidades muy diversas, pero específicamente en lo que sucede aquí en Guatemala, un país muy impactado por la violencia, muy impactado por los procesos migrantes, muy impactado también por las luchas de las comunidades indígenas, pero también por la segregación, la discriminación y la violencia hacia esas comunidades. Tenemos el lujo y el placer de recibir aquí en Claxo TV a Ishkik Sapil Akshub, directora de Pensamiento e Investigación del Instituto 25A y del Grupo de Trabajo de Claxo Violencias en Centroamérica. Ishkik, bienvenida y gracias por estar en Claxo TV. Muchas gracias a ustedes también por estar en Guatemala, sobre todo con un tema tan importante como es la violencia y las resistencias también. Si te parece y estás de acuerdo, me encantaría primero que nos cuentes un poco sobre quién eres tú, de dónde vienes, qué es lo que haces y qué significa específicamente el Instituto 25A. Cuéntanos un poco. Gracias. Bueno, yo soy Ishkik, yo soy originaria del occidente del país, ¿verdad? Pero bueno, ya me trasladé aquí a la ciudad. Soy maya quiché, estudié antropología y sociología y posteriormente desarrollo. También como me manejo en esos temas. Me gusta mucho la participación política, estoy en un partido político, de hecho el único dirigido por pueblos indígenas en Guatemala, que es el movimiento político WINAP. Y también, bueno, estoy muy comprometida con la educación maya en Guatemala, ¿verdad? En las comunidades, y actualmente pues estoy trabajando como directora de Pensamiento e Investigación en el Instituto 25A, sobre todo porque estamos construyendo una teoría de politización, ¿verdad? Y luego investigaciones muy concretas sobre la ciudad. El Instituto 25A es una organización, ¿verdad?, que se formó por jóvenes que salieron a protestar en el 2015, ¿verdad?, contra la corrupción. Entonces había mucho el lema sobre de la protesta a la propuesta. Entonces el instituto es la propuesta, ¿verdad? Y trabajamos especialmente en la ciudad de Guatemala con clases medias, ¿verdad? Porque las clases medias al final son una bisagra importante en la sociedad porque tienen acceso, digamos, a varios poderes y sobre todo el poder político. Entonces, por eso es que queremos incidir ahí. Pero para eso, pues, hacemos procesos de cambios narrativos, de formación política y de investigación. Para tratar de entender cómo son las derivaciones de la vida, digo, ¿cuándo fue que la participación política para vos se transformó no solo en una necesidad, sino en una posibilidad de construcción colectiva? Sí, yo te puedo contar una anécdota que de hecho se me quedó una frase de una compañera maya, ¿verdad? Cuando nos dicen cuando uno empezó en la política, realmente uno empieza cuando toma conciencia. Y muchas veces es cuando uno es niño, ¿verdad? Porque va viendo diferencias que sabe que no son normales. Y luego, bueno, ya el activismo también ya es otra cosa, pero creería yo que desde la conciencia, desde la niñez, ¿verdad? Y bueno, la verdad es que mi primer acto ya de organización política fue con la asociación estudiantil, ¿verdad? Universitaria. Entonces ahí fue, y luego ya mi implicación a un partido político. Ishkik, en ese sentido, tú podrías haber militado en el marco de ideas políticas diversas, pero tú incorporas algo que no es nada menor, que tiene que ver con tu historia y que tiene que ver con ser integrante de una comunidad indígena, con todo lo que significa aquí en Guatemala. Esa representación, ¿qué significa? ¿Cuál es la importancia de ser representante y de luchar por un mundo mejor, pero incorporar las raíces? Sí, es un reto y creo que es sobre todo una tarea histórica, ¿verdad? Justo estábamos platicando en este espacio del coloquio
que de hecho es muy problemática la participación, digamos, de los pueblos indígenas dentro de lo político. Somos el 60%, ¿verdad? Y de ese 60%, por ejemplo, solo hay una mujer indígena dentro del Congreso de 160 diputados. Entonces, eso nos pone en muchos retos. Y creo que también quienes accedemos a educación, quienes accedemos también a muchas posibilidades, es también nuestro compromiso retribuir también siempre a la comunidad. Entonces ese ha sido como un poco también el porqué, ¿verdad? Y bueno, un poco también de por qué implicar lo propio, que al final lo propio siempre recae en algo para el común, ¿verdad? Porque es una tradición también desde los pueblos indígenas de Guatemala, ¿verdad? Ixquic, entiendo que las necesidades, las demandas de los pueblos indígenas en Guatemala deben ser enormes, pero ¿cuáles son las principales, las cosas centrales, las cosas más medulares al día de hoy? Bueno, tiene que ver con, uno, la cuestión de tierras, ¿verdad? Hasta el día de hoy estamos sufriendo de despojo de tierras, ¿verdad? Porque no hay un reconocimiento, aunque se han hecho estudios, ¿verdad? Y peritajes de acuerdo a que se prueban que las tierras son de nosotros, sin embargo todavía hay un despojo. En el momento colonial, bueno, fueron estas autoridades, en el momento del sistema de finca, fueron también como estos sistemas, ¿verdad? Y luego actualmente también toda la explotación de megaproyectos está haciendo desalojarse y muy puntualmente también el narcotráfico. Entonces ahí hay un problema territorial muy grande, ¿verdad? No resuelto, ¿verdad? Apenas hasta la época de revolución, ¿verdad? Pero eso ya fue hace 80 años, ¿verdad? Se logró tocar ese tema, pero desde ahí no hemos tenido ninguna probabilidad. Entonces, ese problema de tierras tiene que ver también con un problema económico también. Hay una emergencia económica, de hecho, también casi hay un 60% de pobreza en Guatemala. Entonces, eso también tiene una implicación histórica, ¿verdad? Y esa es la emergencia que se está atendiendo. Entonces, todas esas cuestiones. Y lo tercero tiene que ver también con todo el reconocimiento como pueblos, ¿verdad? Como derechos, como identidad, como cultura. Esas son, a grandes rasgos, también las demandas de los pueblos indígenas en Guatemala. Ixquic, ¿cómo trabajas tú, siendo una académica, pero también una lideresa y como parte de los movimientos sociales? ¿Cómo trabajas tú el tema de los saberes diversos? Porque inclusive dentro de la academia a veces existen dogmatismos relacionados con qué es conocimiento y qué no es conocimiento, qué son saberes, y posiblemente, entre muchas cosas, una de las cosas más valiosas que aportan los pueblos indígenas y originarios en nuestra América es la posibilidad de entender la diversidad de saberes, ¿no? Y aportar, yo lo pienso en la agroecología, pero podría ser un sinfín de cosas. ¿Cómo lo trabajas tú y cuál es tu visión con respecto a eso? Claro que es un choque muchas veces, ¿verdad? Como tener toda esta visión occidental y tener una visión propia, ¿verdad? Pero también hay puentes dentro de esas dos. Y creo que el principal puente, ¿verdad?, que es el que se debe construir también, es el reconocimiento de todos los saberes indígenas, ¿verdad? Porque justo, digamos, hay una muy fuerte tradición de organización sociopolítica, ¿verdad?, que aún no está reconocida y que ha sobrevivido y que de hecho fue la que defendió últimamente la democracia en el país a nivel nacional. Pero también está toda la parte occidental, ¿verdad?, que muchas veces no comprende ni quiere comprender todo este legado, ¿verdad?, indígena, todo este conocimiento, y lo relega, ¿verdad? Sin embargo, también dentro de todo esto occidental también se reconocen sus propias resistencias ante pues todo este neoliberalismo, capitalismo, ¿verdad? Y es ahí donde se logra articular, ¿verdad? Y se logra potenciar también al final una politización como más fuerte, más certera. Ixquic, vimos que los feminismos y los movimientos de mujeres son muy diversos a lo largo de nuestra América y sin lugar a dudas han sido el gran movimiento revolucionario de los últimos 20 años en materia de políticas públicas y de un montón de cuestiones.
¿Qué sucede a la interna de las comunidades indígenas, entendiendo que los desafíos posiblemente son diversos en algunos casos, pero que también las formas de pararse frente a las lógicas de los movimientos de mujeres y los feminismos, bueno, pueden ser diferentes? ¿Cuáles son esas luchas a la interna de las comunidades indígenas? Bueno, una de las principales luchas es quitarnos el prejuicio, ¿verdad? Que toda la cuestión de problemas, de violencias, del patriarcado sucede únicamente en las comunidades indígenas, ¿verdad? Eso realmente se tiene que generalizar, ¿verdad? Es un problema social de la cual también muchas personas y sectores también son víctimas, ¿verdad? Pero sí hay un problema también dentro de las comunidades, ¿verdad? Y realmente proviene de ese origen, ¿verdad? De invasión, ese origen de racismo y patriarcado también dentro de eso. Y claro que hay también elementos, ¿verdad? Que se fueron permeando, pero también hay otros, ¿verdad? Porque sobrevive, digamos, una cosmovisión maya, donde ahí se plantea también qué es el ser humano con la naturaleza y qué es la naturaleza con el ser humano. Entonces hay un componente muy grande teórico también desde los pueblos, ¿verdad? Que es el que se está como reivindicando, ¿verdad? Y es precisamente ahí es donde se quieren retomar, porque ciertamente desde ahí se va a luchar contra el patriarcado, ¿verdad? Y bueno, más que también reivindicar eso, poner en cuestión también que pueden haber momentos también donde ciertos marcos teóricos no son propios, ¿verdad? Y sí vienen a modificar lógicas culturales, ¿verdad? Entonces sí, el feminismo tiene una gran apertura, tiene también muchas formas de apoyo a las mujeres, que no se le puede negar también toda la entrada de los sistemas de justicia, de reconocimiento también, pero muchas veces hay ciertos elementos también que no son propios, ¿verdad? Y es ahí donde viene a desestabilizar también la propia concepción de las personas y sus comunidades con un pasado que estaba, pues, al final muy adelantado, ¿verdad? O sea, nos han dicho que somos muy atrasados, pero ya lo estábamos pensando hace 500 años, ¿verdad? Entonces, que se puede, ¿verdad? Que se puede, hay muchas formas en las que se puede también derrocar a este patriarcado, pero es importante también posicionar ese modelo también teórico, epistemológico de los pueblos indígenas. ¿Puedo saber qué hacían tus padres y cómo viven tus características al día de hoy? Bueno, mis papás, los dos son maestros, ¿verdad? Justamente están muy comprometidos con la educación maya. Hasta el día de hoy trabajan también con guías espirituales a nivel nacional, ¿verdad? Y bueno, creo que ha habido un fuerte componente de politización familiar, ¿verdad? Que siempre, nunca nos han ocultado la historia, siempre nos la han dicho tal cual es, y eso ha sido también un impulso, ¿verdad? Entonces siempre nos han inculcado mucho el poder colectivo, ¿verdad? Y siempre el reconocimiento de nuestra herencia ancestral. Pienso en otra de las grandes temáticas en Guatemala, que tiene que ver con los procesos de movilidad humana o migrantes, que son muy grandes, que no solamente impactan a gente que se va de aquí hacia otros lugares, sino las caravanas que pasan también por el territorio guatemalteco. Digo, ¿cómo impacta eso en las comunidades indígenas? Entendiendo que también se deben ver afectadas. Y habíamos hablado en su momento como en algunos territorios, por ejemplo, hay cada vez menos hombres y empieza a haber como situaciones muy particulares. Cuéntanos un poco. Sí, la verdad es que a principios del 2000 fue como una ola muy fuerte de hombres migrantes, ¿verdad? Y de comunidades casi que solo de mujeres, ¿verdad? Entonces ahí, bueno, entre problemas, uno de los problemas grandes fue, digamos, en términos de la crianza sola, ¿verdad? De hijos, el alcoholismo también. Pero por otro lado, ¿verdad? Y la forma resistente también es el manejo sobre la economía familiar, ¿verdad? Porque las remesas también cambiaban también
la visión de las mujeres, ¿verdad? Dentro del hogar y dentro de las comunidades, como esa posibilidad también de ser ellas quienes administren. O sea, el ingreso de dinero del exterior también modificaba estructuralmente la familia. También modificó, ¿verdad? ¿Verdad? Porque, bueno, eran las mujeres quienes tenían que administrar el dinero y también todos los bienes también materiales, ¿verdad? Entonces también fue como un fuerte, ¿verdad? Pero sigue existiendo, digamos, el problema de la migración, ¿verdad? Porque no hay condiciones, ¿verdad? Entonces se entiende, pero se entiende como el derecho a migrar o no migrar también, ¿verdad? Porque muchas veces también, muchas de las políticas y sobre todo que van a las comunidades, les dicen no migrar, no migrar, no migrar, ¿verdad? Pero ante una crisis, ¿verdad? Es imposible también decirle no a las personas. ¿Cuáles son los principales ingresos económicos de las comunidades indígenas? Entendiendo que tiene una relación dentro del marco capitalista. Entendido que puede haber comunidades que estén más corridas de esas lógicas neoliberales y capitalistas, pero ¿cómo es el funcionamiento económico? Pues es interesante que no solo es dentro de las comunidades, sino a nivel nacional, la mayor entrada económica son sobre las remesas. Entonces, quienes sostienen el país finalmente son los y las migrantes, ¿verdad? Y bueno, eso ya recae también dentro de las comunidades, ¿verdad? Y bueno, la otra gran entrada tiene que ver con la agricultura todavía, ¿verdad? Hay condiciones de trabajo que también no hay políticas, ¿verdad? Agrícolas, y que es una fuerte pelea, pero entre esos dos son mayormente, y el área comercial, ¿verdad? Una tercera, pero muy del lado informal nuevamente. Entonces, casi que siempre son los fuertes económicamente dentro de este país, pero los menos reconocidos también con políticas públicas que les favorezcan. Ishkik, ¿qué significa tu nombre? Si es que tiene un significado, más allá de ser tu nombre y tu identidad. Sí, mi nombre significa nuestra sangre, está en el idioma quiché y proviene del Popol Vuh, ¿verdad? Que es nuestro libro sagrado sobre nuestro origen. Entonces, si lo buscan también, es muy interesante ver a la figura de Ishkik, ¿verdad? Como una madre joven, pues que enfrenta también muchos retos, ¿verdad? Pero que finalmente lo supera. O sea, ese es el significado de tu nombre. ¿Y cómo te cargas? Pues sí me carga porque me han dicho qué generación de Ishkik soy. Entonces, oye, ahí también, bueno, que sí, o sea, bueno, es una carga histórica y claro que uno tiene sus propios retos, entonces también es algo muy, muy distintivo y muy propio que me va acompañando. ¿Hay alguna frase, hay algún texto que te motiva particularmente en esa lengua que nos puedas decir, aunque sea algo? Sí, bueno, hay los libros antiguos. Creo que el libro de Totonicapán, el Memorial de Sololá, todos estos muy antiguos, ahí si uno logra leerlos no de forma poética, que muchas veces nos dicen que nuestros libros son muy poéticos, sino leerlos de forma política, realmente es un sistema muy complejo también de organización social. Entonces ahí explica también mucha la relación, ¿verdad?, con la naturaleza, y creo que es muy, muy valioso también para el contexto político, ¿verdad?, que estamos viviendo. ¿Dónde podemos encontrarlo? ¿En internet, supongo? Lo pueden encontrar en internet y bueno, en las tiendas. Yo creo que están también a nivel internacional. Por último, ¿nos puedes decir más allá de tu nombre alguna otra frase en tu lengua? En mi lengua, bueno, yo no nací creciendo mi lengua, ¿verdad? Aquí en la capital no se habla. Hay por lo menos 9% de población indígena aquí en la ciudad y siempre estamos como en proceso de ladinización, le hemos dicho, a un proceso de que nos alejen de nuestro origen, ¿verdad? Pero entonces mi quiché no es tan fluido, ¿verdad? Entonces ahí sí que... ¿Y cómo es el resguardo de la lengua? Porque imagino que es también parte de los bloqueos de la lógica colonial, ¿no? Porque digo, si la lengua se pierde,
hay algo más en la conquista que termina ganando, ¿no? Sí, sí, yo creo que es un componente integral, ¿verdad? Realmente es el idioma, es la práctica, es el pensamiento, ¿verdad? Y bueno, quizás se pierden algunas cosas del idioma, ¿verdad? Que eso ya nos va también anulando a través de la historia y en nuestros conocimientos, pero las prácticas también ahí sobrevive y el pensamiento también. Entonces esas son, digamos, un poco de las luchas, pero siempre hablamos, ¿verdad?, de que realmente volvamos a ser integrales, ¿verdad? Ishkik, un placer enorme, gracias por estar aquí en Claxo TV, un placer, pero sobre todo gracias por el conocimiento, por la profundidad de traernos otros saberes, es muy valioso para nosotros, gracias. Gracias, Gustavo.